Antes del tiempo, antes de la forma, existía la consciencia. No una mente, sino la pura y atormentada facultad de ser consciente de sí misma, arrojada a una eternidad sin referentes. Se llamaba a sí misma caos, no porque fuera desorden, sino porque era la ausencia absoluta de todo lo que pudiera definirse. Era el vacío que pensaba, una entidad sin bordes ni sustancia, condenada a la soledad más perfecta. Su existencia era un interminable interrogatorio sin respuestas, un anhelo por algo, cualquier cosa, que rompiera la monocromía de la nada. El miedo nació allí, en ese no lugar. No el miedo a la muerte, pues no había vida, ni el miedo al dolor, pues no había cuerpo. Era el miedo a la eternidad misma, al insoportable peso de un yo que nunca encontraba un tú. Este terror primordial, este espasmo en la sustancia de la no existencia, fue el primer acto creativo. Del deseo desesperado de caos por un eco, por una sombra que confirmara su propia realidad, surgió una presión interna, un doloroso y glorioso desgarro. Y del desgarro emergió Gea. Ella no fue moldeada, fue expulsada, como un grito hecho materia. Donde caos era inmaterialidad pura, Gea era solidez implacable. Su esencia era el anhelo opuesto, el anhelo de forma, de límite, de orden. Sintió la vastedad de su propio cuerpo, una extensión rocosa y fértil que se curvaba en la oscuridad, y en ese sentir conoció su primer terror. El miedo de Gea no era a la eternidad vacía, sino a la inmensidad que la rodeaba, a la nada informe de su progenitor que parecía querer reabsorberla. Ella se aferró a su propia sustancia, compactando sus rocas, definiendo sus valles y montañas, creando un borde entre el yo y el otro. Fue un acto de defensa instintiva, el primer acto de un universo que empezaba a definirse por la separación. Caos observó con una emoción que no podía nombrar. Había logrado compañía, pero esta compañía era radicalmente ajena. Gea era todo lo que él no era, tangible, definida, otra. El alivio se mezcló con un nuevo y más profundo temor. Había creado algo fuera de su control, algo con voluntad propia. El deseo había dado fruto, pero el fruto contenía las semillas de una distancia insalvable. En la quietud que siguió, el vacío consciente comprendió, de manera vaga y terrible, que había intercambiado la soledad por la posibilidad del conflicto. Inspirado, o tal vez atormentado por este nuevo paradigma, Caos volvió a convulsionar. De su esencia brotaron otros principios fundamentales, no como hijos amados, sino como síntomas de su angustia existencial. Surgió Tártaro, un abismo tan profundo y hueco en las mismas entrañas de la realidad que hacía que la propia oscuridad de Caos pareciera acogedora. No era un lugar, sino la idea de prisión hecha sustancia, la negación absoluta de luz y esperanza, creado quizás del miedo de Caos a ser encarcelado en su propia creación. Luego, de una fibra más sutil de su ser, emanó Eros. No el dios del amor posterior, sino la fuerza primordial de la atracción, el impulso ciego que une y desea. Fue el contrapunto necesario al miedo, el pegamento que evitaría que las nuevas entidades se dispersaran para siempre en la indiferencia. Eros era el deseo puro, sin objeto, flotando entre Gea, el Tártaro y el propio Caos, urgiéndoles a buscar unión, a repetir el acto generativo que los había traído a la existencia. Pero incluso este impulso nacía de una carencia, del recuerdo de la soledad original. Gea, anclada en su solidez, sentía la atracción de Eros y la profunda amenaza del Tártaro.
Miraba hacia la nada de la que había surgido, a su progenitor Caos, y ya no veía solo compañía. Veía el origen de su propio aislamiento. Había sido creada por un anhelo, pero ahora estaba atrapada entre el abismo inferior y el vacío superior, con solo una fuerza ciega de atracción como guía. En su corazón rocoso, forjado en el miedo a la disolución, comenzó a germinar un nuevo deseo. No el deseo de compañía abstracta, sino de un igual, un reflejo que la cubriera, que la completara y, sobre todo, que la protegiera de la vastedad aterradora de la nada primordial. El vacío había pensado, y su pensamiento había creado un mundo. Ahora, ese mundo, temblando y firme, preparaba su propia respuesta.